Pues yo voy a hablar un poco sobre lo que es el mural. Se llama el muralismo colectivo como práctica de la libertad y la experiencia en los murales en una cárcel de mujeres y una cárcel de Santa Marta, Catitla. Bueno, yo no tengo tanta facilidad aquí. Compañeros, te voy a leer un poco y luego vamos a pasar a ver imágenes. En México, y a partir de la llamada generación de ruptura que dio al traste con la Escuela Mexicana de Pintura y el arte oficialista, el muralismo sufrió una serie de traspiés que lo convirtieron de un arte oficial a una disciplina casi extinta, al menos aparentemente. Sin embargo, el muralismo encontró sus propias rutas para desarrollarse y darle continuidad al proyecto de la obra didáctico-subversiva planteada por David Alfaro Siqueiros y el entonces movimiento muralista con el Sindicato Revolucionario de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. En este sentido, la obra mural planteada con un sentido pedagógico, que en tiempos de la posrevolución se propuso incluso una especie de alfabetización sobre historia desde la imagen, para transmitir un nuevo discurso y una redefinición de la identidad nacional. Se propone nuevamente esta ruta a través de un arte militante y con distintas formas de hacer muralismo, desde lo individual hasta lo colectivo. El discurso académico ha venido planteando al arte público con toda una serie de características más parecidas a una receta que a una disciplina artística y que están encasillando al muralismo actual, o más bien lo están limitando a una sola manera de hacer muralismo, dejando fuera otras formas y dinámicas. 1. Que es procesual, esto según una definición de Nina Felshing. 1. Es procesual, orientado al proceso de realización y percepción. 2. Se localiza en emplazamientos públicos. 3. Es una intervención temporal. 4. Utiliza técnicas de los medios de comunicación. 5. Utiliza métodos colaborativos en su ejecución. Se vuelve comunitario. Estas características que yo mismo defendí hace unos años tienen una postura muy concreta y muy acorde a las dinámicas de poder, del centro a la periferia. Sin embargo, aquí estamos hablando de la postura y quehacer del muralismo y el arte público también desde la periferia hacia el centro, revertiendo algunas de las posturas academicistas y hasta etnocentristas generadas desde las zonas urbanas sobre el muralismo y también, ¿por qué no?, sobre la producción artística en general. En este sentido, cabe hacer algunas precisiones. El muralismo actual no siempre utiliza técnicas de los medios de comunicación. También se hace muralismo en las montañas y sierras de nuestro país, con métodos y herramientas propias generadas por los artistas y las comunidades. El muralismo no siempre es en emplazamientos públicos, también existe el espacio privado o ambos simultáneamente. Por último, el espacio temporal es tremendamente relativo. Si se compara con un performance, por ejemplo, tenemos que una obra mural ha visto pasar ya a 3 generaciones de mexicanos, en el caso del muralismo mexicano, y sigue ahí. Y por el contrario, un performance que se presentó la semana pasada en X lugar ha quedado borrado en la memoria inmediata de los espectadores. Por otro lado, muchas disciplinas del arte público necesitan además de una explicación por escrito, como suele suceder con la gran mayoría de las instalaciones conceptuales, convirtiendo el concepto de lo público en la triste realidad de lo discrecional y elitista. A estas características propuestas por Felshing, aparte de hacer estos posibles ajustes, debemos agregar más, de tal manera que nos permitan ampliar para entender las dimensiones del muralismo actual. Por ejemplo, el muralismo se plantea desde la identidad también, desde sistemas simbólicos concretos que juegan un papel fundamental en el proceso de creación y en los resultados. Y aquí voy a hablar de una vertiente del muralismo actual que muchos muralistas hemos venido desarrollando con mayor énfasis desde más de una década para acá, y es el muralismo militante y colectivo, y del que voy a puntualizar más adelante desde la experiencia y la propuesta personal en el Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Marta, Catitla. Lo primero ha sido ubicar un marco teórico para desarrollar un trabajo colectivo tan complejo,
No es que se junten los participantes y se pongan a pintar previa charla, ya que en primer lugar no todos son artistas y muchas veces ni siquiera han tenido contacto con un pincel o con pintura. Y aquí se plantea uno de los retos: cómo enseñar a pintar, o más bien cómo obtener las herramientas necesarias para que alguien con poco contacto con la pintura tenga los elementos necesarios para poder desarrollarse en expresión. Y en este punto yo he propuesto un trabajo parecido al de la alfabetización planteada por Paulo Freire en la educación como práctica de la libertad, y todo este análisis que hace sobre la pedagogía del oprimido, llevando la experiencia como alfabetizador al terreno del muralismo, y este planteo también como una práctica de la libertad, es decir, un muralismo liberador, práctico y por supuesto subversivo. De esta manera el muralismo se plantea desde las bases y no desde el artista, desmitificando que el artista es un genio todopoderoso y un mecenas ideológico. Por el contrario, este asume su rol como parte de la colectividad, sin jerarquías, únicamente llevando a través de lo que he llamado laboratorio de muralismo prácticas concretas como inducir a la acción pero no proponerla. Estas deben salir de la colectividad misma y, lo más importante, coordinar únicamente y mandar obedeciendo. Esto es fundamental en todo proceso colectivo o de colectivización de la obra mural. Sin él, el resultado no es más que una obra dirigida a gusto y antojo de su director y realizada comunitariamente. Pero aún más importante resulta el diálogo. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del mundo para la liberación de los hombres. Esto dice Paulo Freire. Aquí se trata de buscar el empoderamiento de quienes toman el laboratorio y pintan el mural a partir de un diálogo permanente, desde la humildad en el reconocimiento del otro y su autopertenencia a la diversidad. Todas las voces deben de ser escuchadas y respetadas. Y dentro de esta toma de conciencia es como se hace posible la enseñanza de elementos técnicos de carácter plástico, necesarios para la construcción de un mural, como puede ser el análisis del espacio, perspectiva, teoría de color, etc. Pero también de formas y dinámicas de trabajo que facilitan el proceso: trabajo colectivo, escuchar, delegación de responsabilidades dentro y fuera del laboratorio del mural, diálogo permanente, rompimiento con estereotipos desde género hasta políticos y sociales, y sobre todo, construir a partir de la realidad circundante, desde la identidad individual hasta la búsqueda de un sistema simbólico que los identifique colectivamente y los empodere. Podemos observar hasta aquí que el muralismo va mucho más allá de los muros o el soporte que lo contienen. El resultado sí es una obra plástica para la discusión, el goce y el disfrute del espectador circundante, pero para quienes participaron también es trabajo y construcción colectiva, organización comunitaria, autonomía, formas de rebeldía y resistencia. Desde el momento que se plantea tomar un muro, por ejemplo, responsabilidad, toma de conciencia, respeto y, lo más importante, reconocer que se puede dejar de pensar y actuar como oprimidos y tomar acciones e iniciativas. Todo este proceso nos ha permitido a algunos muralistas mexicanos experimentar no solo con la plástica o la técnica misma, sino que nos ha puesto en una encrucijada sobre la efectividad del muralismo como obra pública, didáctica, subversiva, entre la práctica del muralismo de autor, que muchos artistas llega a rayar en lo burgués, lo salamero, lo etnocentrista y hasta en lo megalómano, que es peor todavía, y el muralismo colectivo. Es decir, ¿qué es más efectivo? La interpretación de la realidad de un solo sujeto limitado a un espacio concreto, que inclusive puede ser ajeno y desconocido vivencialmente para él, o la interpretación de una serie de sujetos sobre su propia realidad, acorde a su experiencia individual y colectiva, a su identidad y en su espacio geográfico de pertenencia. ¿Cuál es el impacto al entorno físico, político, social e identitario de una obra individual en comparación con una obra colectiva? A mí me parece que el muralismo de autor no está peleado con el muralismo colectivo, siempre y cuando exista una verdadera conciencia y compromiso, tanto de su proceso creativo como del resultado mismo, y desde un sentido agudamente autocrítico. Pero sobre todo, tener claro que como obra pública, independientemente de las ideologías, las obras se vuelven experiencias didácticas, muchas veces subversivas, lo ideal,
y por lo tanto inevitablemente se instalan en el imaginario social del entorno, ya sea de manera positiva o negativamente. Bueno, ahora vamos a ver estas imágenes y podemos ponerla. ¿Okay? ¿Podemos parar ahí? Corre. Esta es la cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. Aquí este proyecto nace a partir de un proyecto que viene desarrollando el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional, que aterriza en la pinta de murales. Y entonces, bueno, desde el programa universitario se trabaja sobre todo la cuestión de género, violencia de género, todo lo que es perspectiva de género adentro de una cárcel, con mujeres. Y entonces el proyecto de mural se integra a estos talleres de género para generar un laboratorio de muralismo que tiene que ver, que está fundamentado en el género, para llevar a cabo una obra colectiva. Entonces, bueno, se empieza a dar un laboratorio que se construye ahí mismo en la cárcel, pero se va construyendo a partir de las necesidades de las presas, no a partir de un taller ya dado en otros lugares, ¿no? A mí me parece que tener una receta de taller no funciona de ninguna manera si no se construye con la gente que está tomando, es decir, con base en las necesidades de la gente, y en este caso de las presas. Esta es una escalera de caracol, es una rampa de caracol. En la parte de arriba baja la visita a esta, donde está el árbol, es como una plazoleta, se le conoce como la sala chica, y este cono se le conoce como el caracol. Hay dos caracoles, uno en una sala grande, otro en la sala chica, y eso ya nos empieza a marcar además toda una cuestión de discriminación que hay dentro de la cárcel, porque en la sala grande se reúnen las presas ya que tienen condena, y en esta sala chica las que están en proceso de ser condenadas. Unas visten de beige y otras visten de azul marino. Entonces hay como dos clases sociales adentro de la cárcel. Entonces, bueno, esta es una de las temáticas que se empieza a trabajar y que empiezan a trabajar ellas mismas. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Entonces, a través del laboratorio empieza a surgir, se empieza a dar forma a lo que va a ser el trabajo del mural, donde se empieza el proceso de discusión, un diálogo permanente, se empiezan y se forman brigadas de trabajo, ¿no? Se empieza a trabajar desde el primer día colectivamente, se hacen bocetos colectivos, se hace algo parecido al cadáver exquisito con todos los participantes, y se va construyendo imágenes, pero sobre todo se empiezan a construir temáticas y debates que se vuelven una permanente en todo el proceso de construcción. Entonces, además hay una parte que es muy importante dentro del laboratorio, y es que el laboratorio se vuelve ajeno a la universidad, a mí, a todo, y empieza a funcionar solo adentro de la cárcel. ¿Sí? Las compañeras empiezan a reunir solas, a debatir y a discutir sobre la temática del mural, sobre lo que quieren pintar, cómo lo quieren pintar, para qué lo quieren pintar y para quiénes lo quieren pintar. Entonces ellas deciden, sin intervención de nosotros, el tema, y deciden pintar sobre el tiempo, la fuerza y la esperanza. No quieren hablar de violencia, porque a esa sala, del lado de enfrente, desde donde está tomada la fotografía, bueno, a un costado, hay un centro es una guardería infantil, y es la guardería de la cárcel. Entonces hay niños ahí llegan las familias y todo, y bueno, las compañeras no quieren hablar de violencia, no quieren hablar quieren decirle a su gente que están bien, que dentro de lo que cabe están bien, dentro de todas estas condiciones de injusticia, de violaciones a derechos humanos que hay ahí adentro, que es espeluznante y que además es el reflejo de lo que realmente sucede en México. Lo podemos ver ahí.
Entonces deciden esta temática, ahora sí que corra, y deciden representar el tiempo a través de un gran reloj de arena, que es el cono central, la esperanza a través de un gran bosque y de una naturaleza, y la fuerza a través de estas manos entrelazadas. Entonces, y se empiezan a aprovechar todos los elementos arquitectónicos, ¿no? Y se va desde lo colectivo también a lo individual, es decir, hay un mural colectivo, pero también hay un trabajo individual, que son estos pequeños relojes de arena donde cada presa, donde cada interna pinta su historia personal, aparte de realizar este trabajo colectivo. Entonces hay 3 brigadas de trabajo, que es esta de las manos, que es la de la fuerza, una brigada encargada del asunto del tiempo, de los relojes, de toda esta parte, de todo este gran reloj de arena. En vez de granos de arena, son relojitos de arena que van cayendo en el tiempo, y donde está plasmada la vida personal adentro de la cárcel de cada una de ellas. Se pintan techos, barandales, es decir, se hace un mural poliangular completamente. Dentro del taller se plantea el asunto de la poliangularidad, se entiende perfectamente bien, y se empieza a proyectar directamente sobre el muro. Es decir, al ser poliangular es difícil hacer un boceto, entonces hay que atacar directamente. Pero ellas lo entienden perfectamente bien, entonces uno entra a la sala por la parte donde entran ellas y uno está adentro del mural inmediatamente, ¿no? Y bueno, ahí donde se ve ese camino del lado izquierdo, es un muro que decide, no estaba programado ese muro, la cárcel no había autorizado que se pintara ese muro, y todas ellas ya empoderadas. Este es el techo del cilindro, esto se ve, lo ven solamente los visitantes cuando entran. Ya una vez empoderadas de los muros, del proceso, de todo, deciden tomarle un muro a la cárcel, ¿no? a quitarle otro pedacito a la cárcel. Pero además hay más consecuencias todavía, que es que ellas mismas plantean, piden y exigen a las autoridades del penal que se continúe pintando estos murales. Este es el primer mural, y bueno, ahora viene el segundo. Es decir, como verán, se pinta todo, hasta las rendijas se pintan. Es una obra totalmente integral. Este es el segundo mural. Aquí hay un proceso más largo, más lento, y mucho más complejo, ¿no? Este es un lugar que este es un picadero adentro de la cárcel. Ahí se fuma piedras, se drogan, todo. Y el taller, el laboratorio, se da directamente en el muro, ¿no? Aquí ya no pasamos por el papel ni nada. Aquí se trabaja además con figura humana, con perspectiva, todo esto. Y ellas deciden que de este bosque que acababan de pintar se asoma de repente el mar. El mar, un malecón, ¿no? Un pueblo en la playa, y un lugar muy famoso en México, que está en Guanajuato, que se llama el Callejón del Beso, que es un lugar tremendamente romántico, y deciden en esa esquina pintar el Callejón del Beso. Y bueno, este es todo el proceso. Se fijan en la esquina de acá cómo se utilizan las aristas, todo, para continuar la poliangularidad de todo el mural, ¿no? Y se va extendiendo. Entonces deciden pintarse ahora ellas. Se empiezan a pintar los andamios y ellas arriba de los andamios, ¿no? En este proceso participa menos gente, porque la cárcel es muy extraña. Hay días donde nadie se presenta, todo el mundo está deprimido, hay días de juzgados, todo el mundo anda en papeleos, y hay días tremendamente llenos. Y entonces en el proceso cada una de ellas se pinta, pero para pintarse se ayudan unas a otras. Se trazan, se copian, se prestan los pinceles, es decir, hay todo un proceso colectivo ya mucho más elaborado, mucho más complejo, y donde todas empiezan a ayudar en todo el mundo, todas participan en todos los procesos, desde pintar el mar, el cielo, blanquear, fondear, hacer esa barra de malecón, ayudar a las compañeras a autorretratarse,
Entonces es curioso que son como autorretratos colectivos, ¿no? Hay una búsqueda tremenda en el pasado, en la identidad nacional, en lo prehispánico. El sol decide que se pinta un sol azteca, para que quien lo vea en el extranjero sepa que es una cárcel en México. Y ese es el resultado, ¿no? Se transformó completamente la cárcel de Santa Marta, esta sala, y ahí están las compañeras. No sé si haya preguntas. Sí, claro. Yo tenía una pregunta, si no me supo perder el resto de la conversación, pero era algo referente a precisamente una problemática que tuvimos cuando empezamos a desarrollar la Bienal, y fue que aquí hay una ley que se llama la Ley de Espectáculos. Es una ley nueva que exime del IVA, el impuesto. En esa ley, pues como hay tanta ausencia en la parte de artes visuales como presencia de gremio, esa ley incluye exención del IVA al teatro, a la danza, a la música, hasta los títeres, pero las artes visuales no, y me cobraron IVA por todo el espectáculo, o sea, por todo lo que nos dieron, y yo les decía a ellos que esto era un performance, y que el performance estaba como basado en el teatro, ¿sí? Pero en el Ministerio de Cultura no me lo validaron. A mí me gustaría como ampliar un poquito en ese tema para poder hacer una ponencia ante el Ministerio de Cultura para que estos eventos de arte público sean incluidos dentro de esa exención de impuestos, pero quisiera más herramientas para poderlo presentar. Y como al principio lo estabas hablando, pues me gustaría como que de pronto ustedes me ayudaran como en ese, ¿ah? En el argumento de la argumentación, porque yo lo pasé con algo, o sea, busqué y lo puse, pero realmente no hay muchos conocimientos. Al final es puro desconocimiento, porque me pasaban de un lado para el otro y como que nadie podía decir que sí, entonces por si las dudas dijeron que no. Pero ya dentro hay una simetría, porque no puede darle exención, es como distinguir estas cartas. Claro, no lo puedes plantear como es mural. Más bien. Yo no sé cómo usted la ley aquí, pero. Claro, pero por ejemplo, cuando es una exposición que hay venta de obra, hay un IVA, ¿sí? Entonces, el evento ¿Está exento o no? no es exento. No sé. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, pero lo que yo les decía es lo siguiente: nosotros no vamos a vender murales. Donde Eso te vas es a para la poner calle, sí, es para la gente. es obra que muralistas están donando, claro, para enriquecer el patrimonio cultural de Cali y de Colombia. Por lo tanto, no puede estar sujeta a ninguna clase de impuestos, porque además la obra en su reproducción es con fines culturales y de difusión. y es donada, eso es importante, donación. O sea, si yo te dono algo a ti, no me puedes cobrar el IVA. Claro, pero lo que pasa es que como los patrocinadores, muchos no pueden dar, o sea, algunos nos dieron donación por intercambio de certificado de donación y con eso no hay ningún problema. Había otros que nos hacían, era como un contrato, ¿sí? Entonces, el fin del contrato es realizar una actividad artística, pero como su base son las artes visuales y por legislación, o sea, esa ley la tenemos que cambiar, ¿sí? Pero hoy, por legislación, no está allí, o sea, hay un vacío. Revisa la parte de patrimonio y ahí debe de venir a fuerza. ¿Qué pasa con las donaciones de obra y todo eso? Porque no pueden pagar impuestos.
Claro, se dona. absurdo, En donaciones. Son donaciones. No. Supongamos, espera un segundo. A ver. Si vos suponete Coca-Cola Colombia le dona al municipio de Medellín, de Cali, de Bogotá, un monumento para una plaza, le cobran el IVA del transporte, le cobran el IVA de toda la donación. A él le toca pagarle al Se efectúan por los una gastos donación. no. Lo que el valor que él dona, sí se le emite un certificado de donación por esa donación que tuvo y tuvo un exceso de impuestos. Claro. Sobre sus impuestos. Sobre sus impuestos, pero lo que le generó ese gasto. No, pero entonces vos también ahí tenés una rendija para colarte. O sea, porque vos decís, bueno señores, yo tengo acá 30 certificados, o 40, todos los murales que hicimos, los tasás, cada uno los tasás y pedís el crédito del IVA. Sí, es que Claro. es lo mismo que estábamos diciendo, o sea, tú lo que haces es más allá de enriquecer con el papel, pero tú no puedes aquí en China. O sea, si nosotros hubiéramos cobrado, pues sí, pero no cobramos. Sí, es una donación, entonces independientemente del travel, y me ha dado dinero, o hayan aportado comida, Sí. tú no tienes por qué cargar de los... En la UNESCO hay un apartado de lo que es donaciones y patrimonio. De ahí te agarran. Nosotros en algunos lugares hemos hecho una nota donde nosotros decimos que donamos los trabajos. Ajá. El periódico, eso es bueno. Entonces, vos haces una forma que diga, por la presente, fulanito, en carácter de muralista o invitado, Sí. dona el trabajo realizado al municipio, a Y es Liberarte, importante, a donde... dona esta obra de tanto valor. Pero sí, pero deben de Que cada uno le argumentar, pone su peso. Claro. pero deben de argumentar la razón de peso de esa donación, es decir, el porqué, el fundamento de por qué fuimos convocados brevemente, habrá que decirlo. Porque lo convoca una bienal que está organizada, Claro. es una organización. ¿Y en beneficio de qué? Bueno, regalación. Claro, de presentar el Enriquecer el patrimonio, patrimonio cultural. Yo creo que no hay problema. Hay que redactarlo bien. Son dos beneficios. Uno es en la parte del patrimonio, el propio lugar, el acervo, y el otro es el intangible. Y además el presente es alto. Porque estás produciendo una basura que va a impactar, o sea, viendo la educación futura de la... O sea, yo no veo ningún problema, o sea, el problema es que nos paremos ahí. No, la verdad es que Ahora te hago otra pregunta, lo que se hace allá. ¿Vos podés transferir el crédito fiscal? sí, yo lo, como pensarlo uno por otro, si No, ya son- transferir. Vos, por ejemplo, te digo que allá sí se hace con ¿Cómo es con el IVA? Claro, yo tengo un crédito de IVA. Sí, y tengo que ser visto de IVA. No, tengo solo crédito. Ah, ya. Entonces, como yo no tengo crédito, porque soy una fundación, transfiero ese crédito a una empresa, al almacenero de la esquina o a la constructora. Él paga al Estado ese crédito mío y a mí me pagó en efectivo. No se Pero puede de hecho allá sí. nosotros somos responsables de IVA porque como la idea de la fundación es que somos ¿La fundación paga IVA? Es sin fines de auto lucro. así. No, momento. No. La fundación acá paga IVA, allá está exento. Dependiendo de las actividades, ¿sí? O sea, yo no estoy... No, allá está exento. eso No, pero por ejemplo, si nosotros vamos a dictar un taller, ¿sí? Y por ese taller nos van a pagar, esa actividad tiene un IVA. No, todo lo que haga la fundación, Aquí. llámese un taller o un baile o una partusa, Está exento. entonces es una fiesta de yupi, Sí, está exento porque soy de la fundación. No, aquí sí nos toca pagar algunas cosas, nos toca IVA, a no ser que sea, que no lo requiera o que sea donación. Yo quisiera aportar con dos cosas. Yo creo que lo primero tú deberías empaparte sobre qué dice la ley respecto al patrimonio, respecto a la cuestión de memoria, cuáles son los ítems en que se maneja el Ministerio de Cultura respecto a tu actividad. Eso es uno.
Dos, ahora sobre la cuestión, yo creo que sería una buena oportunidad más tarde entregarle al alcalde de que nosotros los artistas donamos a la ciudad los murales. Entonces, en ese sentido, tú te defiendes y dices, bueno, yo no tiene enriquecer nuestros murales, los artistas tienen una guía. Lo que pasa es que recaudan ese No se la alcance. No, pero es una cuestión simbólica, es una cuestión de Claro, constancia. sí, de que tú hagas en una eso, cuestión. sí, lo que pasa es que como hay diferentes, Ya, entonces, digamos, el dinero llega de diferentes formas, ¿sí? Hay unas empresas que dicen, dentro de su presupuesto, tienen el presupuesto de, digamos, por decir, el mío, ¿sí? El mío tiene un presupuesto que se llama Cultura Mío, ¿sí? Y ellos lo invierten en actividades para eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no nos donaron el dinero, ¿sí? Ellos invirtieron en contratarnos a nosotros. Sí, dentro para, de desgrabación. Sí, entonces no aparece como donación. Entonces, a nosotros nos aparece como una contratación de prestación de servicios. Exacto. Entonces, ahí, a veces hay otras que se hacen donación, entonces no hay problema. Pero ese entonces no es tan claro. Sí, por eso necesitamos es ante la DIAN, o sea, ya para esta se fue así, no importa. Pero para poder hacer en el futuro un cambio real, yo quisiera presentar un documento muy bien sustentado, y ahí es donde me quiero apoyar en ustedes que tienen toda la experiencia del Sí, mundo. pero la legislación de acá. No, pero es la sustentación de la fundamentación. La fundamentación jurídica del- La ley existe, lo que pasa es que no estamos incluidos y lo que queremos hacer es que nos incluyan, o sea, que el arte público esté incluido ahí. ¿Qué pasa? Que como lo que han hecho, los encuentros que han hecho son informales, son muchachos que hacen el encuentro chiquito, no hay o sea, somos como la primera organización que realmente hace un evento. Te hago una pregunta. Sí, Lo que pasa es que yo hice en función del lugar, yo pienso en función de la gente. O sea, allá, no, yo estoy pensando en función de la Argentina. Allá, ser una fundación es muy importante. ¿Me explico? O sea, el programar el evento, sea muy chiquitito o sea muy grande, pero es programado por una fundación, es igual a la ley. Ahora, si un señor en su casa me invita y hacemos 20 pintores que te van a ver, eso no está hecho desde el amparo de una fundación, por lo tanto no tiene degradación, no tiene nada. Ahora sí, sí, eso es cierto. ahora sí hay un vacío en la ley, para sugerir, si hay un vacío en la ley de aquí, tú te tienes que basar en lo que dice la legislación de la UNESCO. Entonces claro. dice, ¿sabe qué? La UNESCO dice que el Estado debe comprometerse al patrocinio de Claro, actividades. y el reconocimiento de la pintura mural como un hecho Entonces tú cultural te de dices, UNESCO. y queremos que ustedes, ahí viene la sugerencia, queremos que ustedes tengan en cuenta El arte público como arte. Sí, eso. Claro, pues José es Antonio. abogado, un poquito como en lo que tú decías, Yo soy la activista fundación, de derechos culturales. hacer eventos por medio de una fundación te permite tener más credibilidad por parte del sector privado, del sector público, y hay unos dineros que no se los pueden dar sino a fundaciones. Por eso, de cierta forma, como que dijimos, organizémonos bien. Pero también hay otra cosa, que aquí se presentó el fenómeno que empezaron a crearse fundación hasta del agua caliente para poder hacer exención de impuestos. Entonces la DIAN dijo, no, un momentico, así no. Claro, Por sí, eso, ya la lo reguló. Argentina en una época era así, hasta que dijeron, señores, se exige un control de la o sea, del planteo de capitales. La fundación tiene un Pero ¿por qué no control. volvemos al tema? El tema Sí. concreto es Es que vamos vamos a juntarnos y elaboramos el documento. Yo no recuerdo en este momento, nunca voy a decir lo que no sé, Sí. pero no me acuerdo en este momento, tú lo sabes, por lo de la firma de convenios. Cuando Seguro Colombia ha firmado el convenio. Sí, Y segurísimo. al firmar el convenio en el rubro cultural,
ahí nos vamos a apoyar. No, José Antonio hace falta. Pero también hay una cosa más cercana, ¿verdad? Y José Hay Antonio lo que se llama la firma de la Carta del Grupo Iberoamericano de los Estados. Ahí está, que recién en Montevideo en 2008 se firmó y está Colombia suscrito y ahí está todo lo que debe ser. Por ejemplo, lo que antes era el convenio Andrés Bello, que lo asumió el Estado Iberoamericano, también tiene una legislación sobre la cuestión. Aquí está la sede. El convenio Andrés de Bello se firmó acá en Colombia, Por eso, la sede está aquí. La sede está aquí. que es sobre todo los derechos culturales. Ahí tienes que basarse. Según la firma del convenio Andrés Bello sobre la Sobre las reuniones de Iberoamérica, cuando empezó con el Pero el paro latino. Pero el último firma fue en Montevideo en el 2008. El último fue El 2008 en Montevideo. Claro, No, porque en el el COSUR convenio todavía no hay Andrés una sí se subida. sale de En el acá. COSUR sí lo tenemos desarrollado. El En el COSUR Mercosur todavía se no. desarrolló. Sí, pero no en el el Andrés sur. Bello. Habría que ver, Mirá, llamarlo a pero- Chávez, entonces Ay. es una hora. Hay que revisar bien la ley de cultura Y también no sé si Colombia esté suscrito porque es una de las catalogadas como una de las más bárbaras. Sí, Seguro tiene alguna ubicación de Pero donde- ese no escucha. Lo que sí está en lugar, sí está suscrito. que hay que revisar la ley de cultura de acá, O sea, todo convenio que está catalogada como una de las más vanguardistas del mundo. Carolina, Seguro en En algún el teatro de está ellos tienen toda la legislación mejor. Yo la tengo porque ahorita estuve en un posgrado de gestión cultural con la Universidad de Antioquia y nos dieron toda la parte pues como de la legislación, sino que para mí fue una sorpresa que eso no estuviera incluido y fue todos 15 años. Todo el tiempo. Ya no hay tiempo de... Todo el tiempo. Todo es en el último momento que cuando ya me van a dar la plata me dicen, no, esto fue hace 15 días. Entonces ya no tuve tiempo como de investigar y eso. Al final, cuando hablé con el Ministerio de Cultura, me dijeron, hay un vacío en la ley, no está incluido, y no está incluido porque es simple, aquí no hay líderes que estén, o sea, el arte público no está, las artes visuales no están agremiadas, sino que son individuos y entonces no hay... Pero debe de haber un rubro sobre la donación de obra de arte. Y ahí es de donde se agarra. Claro, porque está considerado que hacia afuera. Y hay una ventaja, tu fundación se llama Iberoamérica, entonces este puede anexar a la cultura del Sí, a la internacional. Carta Cultural Iberoamericana, dice, de acuerdo al postulado de la Carta Cultural ¿Cuál? Iberoamericana suscrita en Montevideo en 2008, bla, bla. Por eso mi fundación. Bueno, ahora, ¿cuándo tienes que presentar eso? No. A la una, nos quedan 2 horas, no te compliques. No, pero digo, por ejemplo, si podemos el día de mañana un rato. Sí, a mí me gustaría de verdad como revisar un poquito y sobre todo como lo que nuestro interés es que realmente se generen muchas más cosas. Digamos fue el primero, lo hicimos grande con 1000 problemas, pero al final digamos que hay mural, y la gente, lo más importante es que se ganó una confianza a nivel local y nacional muy importante. Ustedes han visto la difusión que hemos tenido en periodo completo. Yo sé que no se alcanzan o sea, no han sacado en RCN, es de televisión nacional, en el noticiero Prime Time, en uno de los magazines más importantes de Colombia, que es también en la mañana, toda la semana, fuera del internet, la prensa, o sea, todos los días han salido en todas las prensas, todo lo que quieran. He dado no sé cuántas entrevistas de radio, así por teléfono, o sea, la difusión es total. Y las empresas, ya la siguiente que hagamos es muy distinto porque la confianza es otra. O sea, esto se hizo con las uñas, pero... Sí, pero ahí tú agarras y dices, mira, esta fundación consiguió tantos millones de euros en obra que se donó a la municipalidad de Cali. No, tenés que, punto uno, Y decir. por ahí, y cómo es posible que nos hayan, permíteme tantito, cómo es posible que nos estén cobrando el IVA. Sí, esa película la voy a ir a dar después,
que logre recuperar la plata de los tiquetes. Me voy a la pero, Mario, ¿tú eres abogado? No, pero soy máster en políticas culturales. Bueno, entonces tú me haces un favor. Tú me puedes ayudar a redactar el documento de que cada uno me done o sea, no a mí, a la fundación, no, a la alcaldía. Yo no sé si no te conviene más la fundación. Y la fundación es la que me dona A la alcaldía. Sí, para que tengas más. Porque, más luz. paralelo, si no queda hasta afuera. No, lo que dijo Eduardo nosotros, es correcto. Sí, eso es verdad. Tiene que ser de esa manera porque la O sea, gente porque quiere saber. Porque vos hiciste la bienal, la Lo fundación. que nosotros debemos hacer es donar. Sí, y la que queda libre que tú de hagas un ustedes. convenio de donación entre los artistas a la fundación y la fundación dona a Ok. Porque nosotros estamos estamos trabajando con algunas universidades de diferentes cosas para hacer lo que es el patrimonio tangible e intangible del muralismo en Colombia. Sí, entonces es como parte, estamos haciéndolo aquí, o sea que sí, chévere de una vez. Y otra A ver, sugerencia, perdón. para terminar, otra sugerencia es que hagas una memoria del evento y hagas un informe y entregues a todos tus sponsors, o sea, estatales o privados, esto es lo que hicimos, este es nuestro producto final. Aquí está la prueba de que no somos una sociedad pirata que la vamos a mira, cuando recibí una carta de Gabriela, si no me falla la memoria, hasta tú te acuerdas que decía, no nos autorizados a ceder los derechos para la filmación. La de Gabriela. Claro, nosotros le modificamos a la carta diciendo. Bueno, porque estuvimos trabajando mucho en el derecho de autor. Sí. A nivel particular, a nivel internacional. Sí. Pero a lo que voy, en función de lo que dice Eduardo, en la misma cartita nosotros como artistas le estamos dando a la sociedad, le estamos donando la obra a una sociedad que no tiene fines de lucro, se le está haciendo Eso está así, la fundación Sí, es Pero sí que cambiamos a la carta. y a su vez, lo estás donando, entonces ya estás protegido. Sí. Entonces si tú puedes armar, conocido como colombiano, no, la parte de... Carolina, a la carta esta le cambiamos porque decía que cedíamos los derechos a las obras y nosotros le aumentamos, le pusimos, cedemos los derechos de la obra únicamente con fines de difusión cultural. Pero esa carta es cuál. Pero yo no sé si acá, pero eso es una ley muy sencillo. Ah, sí, Yo, sí. por sobre todo, doy la autorización para que mi obra se considere donada a la Fundación Bla Bla con la Fundación No sé, la relación sería, doy el derecho, o sea, doy en donación a la ciudad a través de la fundación. Claro, sí, sí. No, tiene ¿Para qué razón. de la ciudad la Son cuestiones legales. Sí, porque hay paredes privadas. Ah, Y a las paredes privadas yo les hice firmar un documento donde me decían que ellos No, Julio, sí, pero hay ellos que iban a, que si ellos iban a modificar la Se fachada, le iban a da intervenir la obra, a la me lo fundación, tenían sí, que para que la avisar para fundación poderla no- trasladar. Sí, eso tiene que venir por eso. Bueno, en un paréntesis. y hay dos cosas, no sé si acá hacen diferenciación. Una cosa es la obra y otra cosa es la imagen. Cuestión de redacción. Sí, yo hablaba de la carta La de obra y la imagen. imagen. Es la obra y no es la imagen. Porque yo cuando estuve en el juicio del Metropolitan de Birmingham, se negoció la propiedad de la obra, los de los cuadros de Picasso, y la propiedad de la imagen. Sí, de Porque reproducción. se generaba más plata por la propiedad de la imagen que por la propiedad de la obra. Es que es derecho de autor. Sí, sí. Claro, pero si vos donas la obra, a ver si no, por la Lo que imagen. pasa es que Como ya es una Entonces, juicio, para que cuenta de-